Sarajevo, un eco en la tierra del volcán. ¿Sabías que la Primera Guerra Mundial no solo se libró en las trincheras de Europa, sino que sus ondas de choque también sacudieron las costas de El Salvador? Este no es un documental sobre reyes y grandes batallas. Es la historia oculta de un país pequeño que, a pesar de su neutralidad, jugó un papel crucial en la diplomacia internacional y vio a sus hijos luchar en un continente lejano. ¿Te imaginas a un presidente salvadoreño negándose a declarar la guerra a un emperador que ni siquiera conocía? Te invitamos a desenterrar los secretos de este capítulo olvidado de nuestra historia. Si te quedas hasta el final, descubrirás quiénes fueron los héroes salvadoreños que sobrevivieron a las batallas más brutales y cómo El Salvador se hizo con un avión y una estación de radio gracias a la guerra. No te pierdas esta historia de coraje, diplomacia y supervivencia. Deja tu comentario y suscríbete para seguir desempolvando el pasado junto. Imaginen un mundo en 1914, un mundo lleno de progreso, arte y una aparente paz eterna. Pero bajo esa superficie brillante, las tensiones eran como una bomba a punto de estallar, y el detonador fue un solo disparo. Domingo, 28 de junio de 1914. Sarajevo es la capital federal y ciudad más poblada de Bosnia y Herzegovina. Un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, dispara y mata al del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa, la duquesa Sofía Chotek, heredero del trono de Austria-Hungría. Este no fue solo un asesinato, fue el primer dominó de una cadena que se extendía por todo el planeta. Las alianzas militares, un entramado complejo y peligroso, activaron una reacción en cadena. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, lo que hizo que Rusia, aliada de Serbia, se movilizara. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declaró la guerra a Rusia. A miles de kilómetros del caos europeo, El Salvador vivía su propia realidad. Su economía dependía del café, y gran parte de ese café se vendía en Europa, especialmente en Alemania. Para entender la postura de El Salvador, debemos mirar su economía. El país era un gigante del café, y la mayor parte de su producción se vendía en Europa. Alemania, por ejemplo, era un cliente enorme, comprando el 29% de todo el café salvadoreño antes de la guerra. Los principales negocios agrícolas y comerciales estaban en manos de empresarios europeos, muchos de ellos alemanes. El Salvador exportaba café, algodón y azúcar a varios países europeos, y de ellos importaba productos industrializados. Esta relación tan fuerte era el corazón de la economía salvadoreña. Esta crisis se agravó porque los principales compradores de Europa ya no podían comprar, y aunque Estados Unidos presionaba a El Salvador para venderles a ellos, esto no lograba compensar la pérdida del mercado europeo. La naciente comunidad migrante ayudó a dinamizar la economía local con sus nuevos negocios, pero su contribución no podía sustituir la pérdida de las exportaciones a gran escala. Las casas comerciales y negocios agrícolas estaban en manos de empresarios europeos, muchos de ellos alemanes. Ellos eran los principales socios comerciales del país. Por eso, el presidente salvadoreño, Carlos Meléndez Ramírez, tomó una decisión clave: no declarar la guerra a nadie. El Salvador sería neutral. Esta postura era un riesgo. El presidente de Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, le pidió a Meléndez que se uniera a los aliados. Pero Meléndez, con una postura firme y pragmática, se negó. Como se recuerda en las memorias de un funcionario de la época, el presidente salvadoreño dijo que no podía declararle la guerra al Kaiser porque no lo conocía y nunca le había hecho nada malo. La relación de El Salvador con Estados Unidos era tensa. La razón principal fue el Tratado Bryan-Chamorro. El Tratado Bryan-Chamorro, firmado entre Nicaragua y Estados Unidos el 5 de agosto de 1914, concedió a Estados Unidos derechos para construir un canal interoceánico a través de Nicaragua, además de arrendar islas y otorgar derechos para una base naval. Este tratado fue objeto de controversia y fue abolido en 1970.
Este tratado le daba a Estados Unidos el derecho de construir un canal en Nicaragua, y ahí lo que más molestaba a El Salvador, le permitía instalar una base naval en el Golfo de Fonseca. Para El Salvador, este era un golpe a su soberanía, pues el Golfo de Fonseca se consideraba territorio compartido. La neutralidad de Meléndez no era solo para no molestar a Alemania, sino también una forma de resistir la creciente influencia estadounidense. A pesar de la neutralidad oficial, las simpatías en El Salvador estaban divididas. La prensa local, como el Diario del Salvador, mostraba una clara germanofilia o preferencia por los imperios centrales. Esta simpatía no se quedó en palabras. Comerciantes y agricultores de El Salvador y Guatemala se unieron para recaudar fondos para la Cruz Roja Alemana, logrando juntar más de 23,000 marcos. Esto demuestra un apoyo real y financiero al bando alemán. Sin embargo, la neutralidad afectó al país indirectamente. La interrupción del comercio marítimo fue un golpe brutal. Los barcos con café y algodón se enfrentaban a un peligro constante en el Atlántico, ya fuera por los submarinos o las minas. Aunque no hay registros de barcos salvadoreños hundidos, el riesgo era tan alto que el tráfico comercial disminuyó drásticamente. Esta crisis se agravó porque los principales compradores de Europa ya no podían comprar, y aunque Estados Unidos presionaba a El Salvador para venderles a ellos, esto no lograba compensar la pérdida del mercado europeo. La naciente comunidad migrante ayudó a dinamizar la economía local con sus nuevos negocios, pero su contribución no podía sustituir la pérdida de las exportaciones a gran escala. El Salvador demostró que, en un mundo globalizado, ningún país está realmente aislado. La decisión de no apoyar la guerra fue una forma de protegerse, pero la onda expansiva del conflicto global era tan grande que inevitablemente golpeó a las costas de esta pequeña nación, afectando su economía, su sociedad y la vida de sus ciudadanos. Y esa postura diplomática valió la pena. Cuando la tensión creció entre Estados Unidos y México, El Salvador actuó como mediador. Como muestra de agradecimiento por abogar por la paz, el presidente mexicano, Venustiano Carranza, le regaló a El Salvador una estación radiotelegráfica y un aeroplano. Los primeros artefactos de este tipo que tuvo el país. Aunque el gobierno salvadoreño se mantuvo neutral, algunos de sus ciudadanos decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Se enlistaron como voluntarios en los ejércitos aliados, especialmente en el francés. Conozcan a algunos de ellos. Ernesto Bará, hijo de un coronel francés, se unió al ejército galo y luchó en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra, como la del Somme. Sobrevivió a los horrores de las trincheras y regresó a El Salvador, demostrando que el heroísmo también podía volver a casa. Arturo Paniagua. Su valentía en combate le valió la medalla militar y la Cruz de Guerra, las más altas condecoraciones de Francia. Su historia es un ejemplo del coraje salvadoreño. José Heriberto Liévano, un ingeniero que puso sus conocimientos al servicio de la guerra, construyendo trincheras y puentes para el ejército francés. El Salvador no tuvo que enviar tropas, pero no se libró de las consecuencias de la guerra. La neutralidad afectó al país indirectamente. La interrupción del comercio causó una profunda crisis económica. Los precios del café cayeron, las exportaciones se redujeron y el país experimentó un grave déficit fiscal. La guerra también se sintió a nivel social. Muchos salvadoreños que estaban en Europa o que viajaban en el Atlántico se vieron atrapados, y algunos, lamentablemente, murieron en el hundimiento de barcos como el Lusitania. A pesar de la neutralidad oficial de El Salvador, la guerra afectó directamente a sus ciudadanos que se encontraban en el extranjero o viajaban por el Océano Atlántico. El hundimiento de barcos como el RMS Lusitania en 1915, torpedeado por un submarino alemán, fue un evento trágico que demostró cómo los peligros del conflicto se extendían a civiles, incluidos salvadoreños, que no tenían nada que ver con los ejércitos en combate. El Salvador demostró que, en un mundo globalizado, ningún país está realmente aislado. La decisión de no apoyar la guerra fue una forma de protegerse, pero la onda expansiva del conflicto global era tan grande que inevitablemente golpeó a las costas de esta pequeña nación,
afectando su economía y la vida de sus ciudadanos. Mientras El Salvador mantenía la paz, la guerra en el otro lado del mundo provocaba una nueva oleada de migración. Muchos jóvenes, especialmente de los territorios del Imperio Otomano, que incluía la actual Palestina, huían del conflicto. ¿Su destino? Países en busca de oportunidades, como El Salvador. Llegaban con pasaportes otomanos, por lo que se les conoció como turcos, aunque la mayoría no lo era. Esta nueva comunidad se integró en la sociedad salvadoreña, estableciendo negocios, tiendas de telas y contribuyendo a la economía y cultura del país. Así, la guerra, indirectamente, trajo nuevos vecinos y nuevas historias a El Salvador. La historia de El Salvador en la Primera Guerra Mundial nos muestra que ningún rincón del mundo está verdaderamente aislado. La lucha por la soberanía, la presión diplomática y los lazos económicos se entrelazaron en un conflicto que, aunque lejano, se sintió en cada rincón de la sociedad salvadoreña. El presidente Carlos Meléndez Ramírez, a miles de kilómetros de las trincheras, tomó una decisión difícil: proteger los intereses de su país y su gente, incluso a riesgo de tensar la relación con la potencia más grande del continente. Pero esta historia nos deja preguntas importantes. ¿Qué llevó a salvadoreños como Ernesto Bará a cruzar un océano para luchar en una guerra que no era suya? Sus motivos, ya fueran personales, ideológicos o heroicos, nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la valentía y el patriotismo. ¿Vale la pena pelear en guerras ajenas? ¿Hizo bien el presidente Meléndez en no ceder a las presiones de Estados Unidos y mantener la neutralidad? A lo largo de la historia, las batallas y guerras han sido parte de nuestra historia, directa o indirectamente. La guerra terminó hace más de un siglo, pero el eco de esas preguntas aún resuena en nuestro presente. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Así seguiremos desempolvando el pasado junto.